Bueno. Hermanos, vamos a dar paso a la predicación de la palabra de Dios. Vamos a continuar estudiando el Evangelio de Juan en el capítulo 4 y les pido, hermanos, que vayamos en oración al Señor para que el Señor nos hable a través de su palabra predicada, que sea de gran bendición y ayuda para nuestras vidas y para su gloria. Oremos, hermanos. Padre, te damos gracias nuevamente, Señor. Gracias por concedernos el gran privilegio de poder reunirnos, Señor, para adorar tu nombre, para cumplir, Señor, con el propósito de nuestras vidas, que es adorarte, Señor, para cumplir con el anhelo de nuestras almas. Te damos gracias, Señor, por ello. Y Padre, queremos pedirte, Señor, que a través de tu palabra nos hables, que podamos ver, Señor, estas enseñanzas de Cristo sobre la adoración, que podamos verlas con claridad, que podamos aplicarlas de una manera correcta en nuestras vidas, que podamos seguir viendo, Señor, la gloria de Cristo, su amor, Señor, por aquellos que son suyos, el amor por su pueblo, la compasión, Señor, por las almas necesitadas de Él, que podamos ver, Señor, también esta doctrina, Señor, de la adoración que tenemos en este pasaje. Que sea, Padre, tu palabra de gran bendición para nuestras vidas, para la vida de tu iglesia. Señor, que traiga gloria a tu nombre, tu palabra. Ayúdanos, Señor, a seguirte adorando a través de este tiempo, Señor, de predicación y enseñanza. Padre, te pedimos muestres a aquellos que están sin Cristo, que les muestres el día de hoy, Señor, de una manera particular la necesidad que tienen de Él, que sigas, Señor, hablándoles, que sigas mostrando, Señor, su pecado, pero que sigan viendo a la vez, Señor, esa esperanza que hay en esa fuente de vida eterna en Cristo. Trae salvación, Señor, a muchos que están aquí. Para tu gloria, Señor, y en el nombre de Cristo te pedimos esto. Amén. Hermanos, abramos nuestras Biblias en el Evangelio de Juan, capítulo 4, por favor. Juan, capítulo 4, y pongámonos de pie para dar lectura. Hoy nos vamos a centrar, hermanos, en los versículos del 19 al 24. Pero es bueno, hermanos, tener presente el contexto. Vamos a leer Juan capítulo 4, desde el versículo 1 hasta el versículo 24. Leamos, hermanos. Cuando pues el Señor entendió que los fariseos habían oído decir: Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan, aunque Jesús no bautizaba, sino sus discípulos, salió de Judea y se fue otra vez a Galilea, y le era necesario pasar por Samaria. Vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad que Jacob dio a su hijo José. Y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta. Vino una mujer de Samaria a sacar agua, y Jesús le dijo: dame de beber, pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer samaritana le dijo: ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Pues judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Respondió Jesús y le dijo: si conocieras el don de Dios, y quién es el que te dice dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. La mujer le dijo: Señor, ¿de dónde pues tienes el agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados?
Respondió Jesús y le dijo: cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. La mujer le dijo: Señor, dame esa agua para que no tenga yo sed ni venga aquí a sacarla. Jesús le dijo: ve, llama a tu marido y ven acá. Respondió la mujer y dijo: no tengo marido. Jesús le dijo: bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Le dijo la mujer: Señor, me parece que tú eres profeta. Nuestros padres adoraron en este monte, y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Jesús le dijo: mujer, créeme, que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Amén. Pueden tomar su lugar, hermanos. He titulado esta predicación, hermanos, La verdadera adoración según Jesús. Porque en este pasaje, hermanos, que hemos estado estudiando las últimas semanas, en esta conversación que el Señor Jesucristo tiene con la mujer samaritana, dentro de esa conversación, el Señor Jesucristo le da una enseñanza a la mujer, una enseñanza que es para todos nosotros, para la iglesia del Nuevo Pacto. Le da una enseñanza acerca de la verdadera adoración a Dios, de la manera en que los creyentes debemos adorar. Y como les decía la semana pasada, hoy nos vamos a concentrar en este tema. Si el Señor permite, la siguiente predicación continuaremos con ese relato de la conversación de Cristo con la samaritana. Pero es necesario, hermanos, que estas palabras del Señor Jesucristo que acabamos de leer de los versículos del 19 al 24, podamos tenerlas claras. Es una enseñanza importante del Señor Jesús sobre la adoración. Y me gustaría comenzar, hermanos, analizando con el contexto de esta enseñanza del Señor Jesús. Juan capítulo 4, versículos del 16 al 19. Jesús le dijo: ve, llama a tu marido y ven acá. Respondió la mujer y dijo: no tengo marido. Jesús le dijo: bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Le dijo la mujer: Señor, me parece que tú eres profeta. Vemos aquí, hermanos, que la mujer samaritana reconoce que Jesús no es un hombre común y corriente. Vemos que ese conocimiento especial que el Señor Jesucristo tenía de ella, de su vida, de su pasado, de su pecado, es lo que lleva a esta mujer samaritana a identificarlo como un profeta. No como un hombre más, no como un hombre común y corriente, sino como alguien al menos enviado por Dios. Y enseguida la mujer centra la conversación en una de las principales controversias entre el pueblo judío y el pueblo samaritano, el lugar en donde se debía adorar a Dios públicamente. Dice en el versículo 20: nuestros padres adoraron en este monte, y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. En esta declaración, hermanos, la mujer contrasta fuertemente estas dos posturas. Ella habla de nuestros padres en contra de ustedes, los judíos. Ella defiende aquí, hermanos, la creencia samaritana de que sus padres, es decir,
Abraham, Isaac y Jacob, adoraban en el monte Gerizim. Así que según ella, ese era el lugar aprobado por Dios para la adoración pública. Pero señala que los judíos diferían de esto, diciendo que ellos decían que era en Jerusalén. Y esta diferencia de entendimiento, hermanos, entre los samaritanos y los judíos, que ya hemos comentado en otras predicaciones, se debe básicamente a que ellos usaban, por así decirlo, diferentes Biblias. Los samaritanos, hermanos, como hemos dicho, solo aceptaban los primeros 5 libros del Antiguo Testamento, los libros de Moisés, Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Y los judíos, ellos sí recibieron los 39 libros que nosotros llamamos Antiguo Testamento. Pero además de esto, hermanos, los samaritanos habían alterado algunos pasajes de esos primeros 5 libros de Moisés. Por ejemplo, ellos modificaron Deuteronomio 27, versículo 4, que dice: cuando pues hayas pasado el Jordán, levantarás estas piedras que os mando hoy en el monte Ebal. Y los samaritanos, ellos modificaron esto para que se dijera que esas piedras que se debían levantar no fueran levantadas en el monte Ebal, sino en el monte Gerizim. Así que con esta interpretación de ellos construyeron un templo en el monte Gerizim. Y ellos estuvieron adorando ahí por muchos años, hasta que un líder militar judío llamado Juan Hircano destruyó ese templo. Esa destrucción, hermanos, había ocurrido unos 150 años antes de ese encuentro del Señor Jesús con la samaritana. Y ese pozo, hermanos, ese pozo de Jacob, donde se lleva a cabo esa conversación, ese pozo estaba al pie de la montaña, estaba al pie del monte Gerizim. Así que es muy probable, hermanos, que mientras el Señor Jesucristo y la samaritana están conversando, ellos pudieran estar viendo las ruinas de ese templo samaritano. Y todo este contexto, hermanos, le dio al Señor Jesús la oportunidad de enseñarle a esta mujer y enseñarnos a nosotros 4 verdades importantes acerca de la adoración. Así que vamos a ver, hermanos, en lo que resta del sermón, 4 verdades acerca de la adoración. Comencemos con la primera que encontramos en el versículo 21. Esa es la primera verdad, hermanos. Dios debe ser adorado en todas partes por medio de Cristo. Dios debe ser adorado en todas partes por medio de Cristo. Juan capítulo 4, versículo 21. Jesús le dijo: mujer, créeme, que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Aquí, hermanos, cuando el Señor habla de este monte, está hablando del monte Gerizim, donde ellos estaban a las faldas. Y aquí el Señor, hermanos, está respondiendo de una manera cortés esa inquietud, esa duda de esta mujer samaritana respecto al lugar de adoración. El Señor le dice: la hora viene cuando ni en este monte Gerizim ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Hermanos, seguramente esta respuesta del Señor Jesucristo sorprendió a la mujer samaritana. Es más, hermanos, si hubiera un judío ahí escuchando esa conversación, ese judío hubiera sido de igual manera sorprendido por esas palabras del Señor Jesús. El Señor Jesús aquí, hermanos, está diciendo que el lugar del culto público está por cambiar. Adorar en una montaña, ya sea en el monte Gerizim o en el monte Jerusalén,
pronto iba a quedar obsoleto. Un cambio fundamental, hermanos, estaba a punto de llegar. ¿Y cuándo sucedería esto? Es la pregunta. El Señor le dice a la samaritana, la hora viene. Es decir, algo está por venir. La hora está por venir, es algo que va a venir en el futuro. Ahora, hermanos, en todo el Evangelio de Juan, cuando encontramos esta frase, la hora, esta frase siempre se refiere a eventos en torno a la muerte y la resurrección del Señor Jesucristo. Es decir, no debemos pensar, hermanos, que cuando el Señor le dice la hora viene, no debemos pensar en esto como en un tiempo futuro que va a venir en algún momento, en algún lugar lejano. No, hermanos, cuando el Señor dice y cuando encontramos esta frase en el Evangelio de Juan, se está refiriendo a todos los eventos en torno a la muerte y a la resurrección del Señor Jesucristo. Cuando llegara la hora, hermanos, en que el Señor Jesucristo derramara su sangre en esa cruz del Calvario, el nuevo pacto sería ratificado. Y entonces, en el antiguo pacto, con todas sus prácticas de adoración típicas, dejaría de estar vigente. Hoy providencialmente hemos hablado de esto los tres hermanos, del antiguo y el nuevo pacto. Entonces, cuando llegara ese momento, que el Señor derramara su sangre en esa cruz, ese antiguo pacto, hermanos, iba a quedar ya obsoleto, dejaría de estar vigente. Y con ello entonces todas esas prácticas de adoración que se tenían antes. Porque todo eso, como ya mencionaron también mis hermanos, todo eso, hermanos, estaba apuntando a Cristo. Todas esas prácticas de adoración del antiguo pacto estaban mostrando cada vez más luz hasta llegar al cumplimiento en Cristo. Como dice en Hebreos 8:13, al decir nuevo pacto, ha dado por viejo al primero, y lo que se da por viejo y se envejece está próximo a desaparecer. Y Hebreos capítulo 8 y capítulo 9, hermanos, nos muestra las cosas específicas que quedaron obsoletas. Y estos capítulos nos hablan del sacerdocio mosaico, pero también de todas las normas de adoración mosaicas. Así que eso, hermanos, eso es lo que el Señor le está diciendo a esta mujer, lo que le está anunciando, que con su muerte todas las ceremonias de adoración del antiguo pacto desaparecerían. Ya no tendrían vigencia. La guerra de adoración entre los samaritanos y los judíos podría terminar, porque una nueva forma de adoración está por venir, una que no depende del acceso a un templo en una montaña, sino ahora una forma de adoración espiritual. Una de acceso espiritual a Dios mediante la fe en el Señor Jesucristo. Hermanos, como no hace mucho lo vimos en el libro de Éxodo, en las meditaciones, en el momento en el que el Señor Jesucristo murió, ese velo que separaba el lugar santo del lugar santísimo, ese velo se rompió en dos, de arriba a abajo, completamente en dos partes, porque ya se había hecho expiación por el pecado en la cruz. Entonces ahora el acceso a Dios, hermanos, estaba disponible para judíos, para samaritanos, para gentiles. Ahora, hermanos, había entrada libre con confianza al trono de la gracia. Ahora, hermanos, ese velo de separación fue quitado y ahora personas
de todo pueblo, de toda lengua, de toda nación, tienen entrada al Señor. La verdadera adoración, hermanos, ahora tiene una orientación mundial. Ya no se limita de manera local, ya no se limita a una etnia. Y esto es algo que debe alegrarnos, hermanos. Esto es algo que nosotros debemos ver como una gran bendición para nosotros como creyentes. Eso es lo que anhelamos, que el nombre del Señor sea conocido, que en todo mundo las personas adoren al Señor, al único Dios vivo y verdadero. Ahora, hermanos, mucha atención con esto. La hora que viene del versículo 21 también coincide con el versículo 23, mas la hora viene y ahora es. Y aquí podemos preguntarnos, a ver, ¿cómo puede ser que esa hora está por venir, o sea que es a futuro, pero que al mismo tiempo ya está presente? El Señor dice, la hora viene, está por venir, pero ahora es. Bueno, hermanos, en ese momento de la historia, en ese momento de la conversación de Cristo con la samaritana, Cristo había venido al mundo, Cristo se había encarnado, pero aún su muerte estaba por venir. Estaba algunos años por distancia. Había llegado el Mesías, quien no solo iba a traer estos cambios a la adoración mediante su muerte, mediante su sacrificio, sino que también, hermanos, recuerden algo que ya hemos visto, algo que Juan nos ha enseñado en este evangelio. Cristo mismo es el nuevo templo. Él es el nuevo lugar de adoración. Así es como este cambio, hermanos, era presente y a la vez futuro. Él estaba ya ahí, él estaba ya en la tierra como el Dios encarnado, pero su muerte estaba por venir. Y aquí vemos una ironía, hermanos, en esto, porque la mujer cree estar cerca del lugar de adoración. Estaban, repito, a las faldas del Gerizim, donde los samaritanos creían que era el lugar de adoración. Ella cree estar cerca de ese lugar, pero en realidad, hermanos, ella está ante el verdadero templo de Dios. Ella está frente a Jesús. Ella está cerca de donde el Padre es adorado verdaderamente, es decir, en y a través de la persona de Jesucristo. Es en la persona de Jesucristo, hermanos, donde el Padre es adorado verdaderamente. Y todo esto nos enseña, hermanos, que Dios ahora puede ser adorado correctamente en todo lugar a través de Cristo. Ya la adoración no se limita a un lugar físico, a un monte, a una estructura. Ahora, hermanos, lo que Cristo dice es que Dios debe ser adorado en todas partes, en espíritu y en verdad. Nuestra Confesión de Fe Bautista de Londres de 1689, en el capítulo 22 que habla de la adoración religiosa, dice en el párrafo 6, cito: ni la oración ni ninguna otra parte de la adoración religiosa está atada a o se hace más aceptable por ningún lugar en que se realice o hacia el que esté dirigida ahora bajo el Evangelio, sino que Dios debe ser adorado en todas partes en espíritu y en verdad. Bajo el antiguo pacto existía una ubicación específica designada por Dios, había una estructura física, en primera instancia el tabernáculo, después
el templo de Jerusalén, designado por Dios. Pero ya no, hermanos, hoy ya no. Todas esas ceremonias, esos lugares sombríos, todo esto, hermanos, fue abolido por Cristo y en Cristo. Dios debe ser adorado en todas partes por medio de Cristo. Esa es la primera verdad, hermanos, que vemos en este pasaje, en esta enseñanza de Cristo. Ahora pasemos a la segunda verdad sobre la adoración. La verdadera adoración se basa en el conocimiento de la verdad. Repito, la verdadera adoración se basa en el conocimiento de la verdad. Juan capítulo 4, versículo 22. El Señor Jesús le dice a la mujer: vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Aquí, hermanos, el Señor Jesús hace declaraciones claras sobre la verdadera y la falsa adoración. Y en primer lugar le dice a la mujer: ustedes, o sea, los samaritanos, adoran lo que no saben o lo que no conocen. Esto no significa, hermanos, que los samaritanos no adoraban con sinceridad. Realmente lo hacían con sinceridad, pero lo hacían en ignorancia. Así que ellos adoraban sinceramente equivocados. Jesús les dice aquí que el objeto de su adoración les era desconocido. Ellos adoraban lo que no conocían, lo que no entendían. Ahora, hermanos, claro que los samaritanos no iban a estar de acuerdo con el Señor Jesús en esta afirmación, pero realmente ellos no conocían al Padre, no conocían al Dios verdadero, no conocían al Creador y sustentador de todas las cosas. Y eso se debe, hermanos, nuevamente, en gran medida, a que ellos no aceptaron la revelación inspirada de Dios en las Escrituras del Antiguo Testamento. Jesús afirma aquí que los samaritanos ignoraban a Dios y su salvación. Ellos rechazaron, hermanos, la revelación salvadora de esos 39 libros del Antiguo Testamento. Pero observen aquí que el Señor Jesús no está negando que ellos estaban adorando, pero estaban adorando en ignorancia. En lugar de buscar una adoración con Dios según la verdad de las Escrituras, ellos estaban actuando más en una adoración por superstición. Ellos habían caído entonces, hermanos, en una idolatría. Así que, independientemente, hermanos, de las buenas intenciones que los samaritanos tenían en esa adoración, en ese monte Gerizim, su adoración era inadecuada, su adoración era ignorante, su adoración era falsa. No se dirigía al único Dios verdadero. En segundo lugar, vemos aquí, hermanos, que el Señor Jesús, después de decirle a la samaritana: ustedes los samaritanos adoran lo que no conocen, después el Señor Jesús se identifica con los judíos en cuanto a la adoración y dice en el versículo 22, nosotros adoramos lo que sabemos. Hermanos, a pesar de todos los problemas que hubo en la adoración en el antiguo pacto, debido al pecado del pueblo de Dios, del pueblo de Israel, a pesar de eso, su modelo de adoración era correcto. Ellos estaban adorando correctamente, lo hacían de una manera basada en la verdad de las Escrituras y de una forma lícita. Ellos estaban adorando
de la manera en que había sido establecido por Dios mismo en el Antiguo Testamento, como también, hermanos, ya lo hemos visto en el libro de Éxodo. El Señor dio instrucciones muy puntuales, muy precisas acerca de cómo se le debía adorar, el lugar, lo que debía contener el tabernáculo, ¿recuerdan? Más adelante pasó lo mismo con el templo. Eran instrucciones muy precisas. Así que los judíos conocían esto y de esta manera estaban adorando, como dice, de una manera correcta, porque estaban adorando conforme al conocimiento de la verdad, al conocimiento de las Escrituras. El Salmo 76, versículo 1 dice: Dios es conocido en Judá, en Israel es grande su nombre. Así que los judíos poseían un conocimiento preciso del objeto, el lugar y la forma de adoración. Los judíos adoraban lo que conocían. Y de ahí, hermanos, la importancia de que nosotros, como iglesia del nuevo pacto, estudiemos también esto acerca de la adoración, de cómo el Señor en su palabra ha establecido la forma en que debemos adorarle. Y por eso hemos estado estudiando ya por varios meses el principio regulador de la adoración, hermanos. Porque es importante conocer cómo debe ser nuestra adoración basada en el conocimiento de la verdad. Porque como dijimos al principio de estos estudios del principio regulador, decíamos, nosotros como iglesia no debemos adorar como a nosotros nos parezca o como nosotros pensemos que es lo mejor o lo más adecuado o lo más bonito. No, el Señor ha establecido claramente la forma en que debemos adorarle. Y es así como nosotros estamos como iglesia en esa responsabilidad de conocer, pero también de llevar a cabo cada semana un culto de adoración con base en lo que el Señor ha establecido en la palabra. ¿Se acuerdan? Yo les decía, hermanos, es importante saber por qué hacemos lo que hacemos, entender por qué participamos de esto, por qué el tiempo de oración, el tiempo de ofrenda, la Santa Cena, ahora que estamos aprendiendo de el sacramento del bautismo, ¿por qué hacemos lo que hacemos? Y es importante por eso, hermanos, por lo que el Señor Jesús dice aquí, nosotros adoramos lo que sabemos. Y el Señor aquí explica estas diferencias, hermanos, y Él dice, la salvación viene de los judíos. Y este es un punto muy importante, muy interesante. Esta palabra salvación, hermanos, en el idioma original, es la única vez que aparece en todo el Evangelio de Juan. Aquí el Señor declara que esa salvación, esa redención de Dios venía de los judíos. Ahora, hermanos, esto no quiere decir que la salvación se originó en ellos, en los judíos, que ellos la idearon, que ellos la prepararon, que ellos la consumaron. No, no se refiere a eso. Tampoco quiere decir que fue impartida por los judíos. Lo que estas palabras del Señor quieren decir, hermanos, lo que esto significa es que el camino de la salvación les fue dado a conocer a los judíos a través de la revelación. A ellos les fue dado esto. Como dice el apóstol Pablo en Romanos 3, versículo 2, que a los judíos les fue confiada la palabra de Dios, las verdades de Dios y las verdades acerca de Él. Dios, hermanos, se reveló con moderación solo a ellos en estas cosas. De entre todos los pueblos de la tierra, el Señor eligió revelar estas cosas a los judíos. Así que ellos, hermanos, ellos poseían de forma única los escritos del conocimiento de la salvación y de la adoración.
Y por supuesto, hermanos, en última instancia, la salvación del mundo vendría a través de un judío. Y esto era necesario y bueno por muchas razones, pero una de ellas, hermanos, es que ese mensaje de salvación que el Señor entregó a los judíos a través de la Escritura, ese mensaje no salió de ellos, porque ellos pensaban que eso era únicamente para ellos, que ellos eran la raza escogida de Dios, el pueblo escogido por Dios, únicamente para ellos, y ellos encerraron estas verdades y no las dieron a conocer a otros pueblos. Ellos debían haber compartido la adoración, la verdad de Dios con respecto a esto, pero en cambio ellos se enorgullecieron de ese privilegio que tuvieron y guardaron la verdad solo para ellos mismos. Pero el Señor Jesús, hermanos, está dando a conocer esto a los gentiles. No fue el apóstol Pablo el que inició esto, hermanos, fue el Señor Jesús. Hablando con esa mujer samaritana, Él está dando a conocer estas cosas a los gentiles. Y como vimos al principio, hermanos, del capítulo 4 de Juan, el Señor Jesús sí llegó a esa cita divina que tenía con la mujer samaritana, pero podemos saber, hermanos, por lo que viene después, que en el plan eterno del Señor, en el plan eterno del Dios Trino, estaba llegar a ese pueblo samaritano, no solamente a esa mujer. La mujer, como vamos a ver más adelante, fue el medio que el Señor utilizó para alcanzar a mucho pueblo samaritano. Así que esto nos enseña, hermanos, esto que estamos viendo, que al igual que la salvación, la verdadera adoración se basa en el conocimiento de la verdad. Y Jesús, hermanos, la descendencia de Abraham, es el judío a través del cual se cumple esa promesa que Dios le hizo a Abraham de que todas las naciones de la tierra serían bendecidas a través de ellos, a través de su descendencia. Todo esto tiene cumplimiento en el Señor Jesús. De manera que la adoración correcta, hermanos, entonces es conforme al conocimiento de la verdad, y esa verdad se encuentra en la Escritura, en la revelación de Dios. Tercer verdad sobre la adoración. El Padre busca verdaderos adoradores. El Padre busca verdaderos adoradores. Hermanos, esa palabra buscar, esa palabra se encuentra aquí en el Nuevo Testamento y es la única vez que se utiliza para referirse a una actividad del Padre. Las otras veces que aparece esa palabra se refiere a la actividad del Hijo, pero aquí se refiere a la actividad del Padre. Y su significado es claro, hermanos. Dice, el Padre busca verdaderos adoradores. El Padre desea, busca esos verdaderos adoradores. El hombre pecador, hermanos, sabemos, no busca a Dios, no busca adorar a Dios. Y por eso es necesario, hermanos, que el Padre busque adoradores. Y Él busca adoradores a través de su Hijo. Como declara Romanos 10, versículo 20, dice el Señor: fui hallado de los que no me buscaban. Me manifesté a los que no preguntaban por mí.
El hombre en su estado natural, muerto espiritualmente en sus delitos y pecados, el hombre no busca a Dios, como la carta a los romanos lo deja claro. No hay quien busque a Dios, no hay ni siquiera uno. Pero el Señor es el que toma la iniciativa y busca a esos verdaderos adoradores. Y este es el testimonio de todos nosotros que hemos creído en Cristo. Esa es nuestra realidad. Nosotros no buscábamos a Dios. Nosotros huíamos de Él, no queríamos saber nada de Él, mucho menos pensábamos en que Él fuera adorado correctamente. No deseábamos esas cosas. Pero Él nos buscó a través de su Hijo, a través de su Evangelio, y nos convirtió en verdaderos adoradores. Y hermanos, ese es el objetivo final de nuestra salvación. No se trata de nosotros nada más. Nosotros no somos el enfoque. La salvación, hermanos, el objetivo final de nuestra salvación es la adoración a Dios, es su gloria. Efesios 1 dice que Dios nos predestinó en amor para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. ¿Para qué? Para alabanza de la gloria de su gracia. El objetivo de la elección, hermanos, es la adoración a Dios, la gloria a Dios. Y por eso Él busca verdaderos adoradores. Y la cuarta verdad sobre la adoración: la naturaleza de Dios exige verdadera adoración. La naturaleza de Dios exige verdadera adoración. Juan capítulo 4, versículo 24. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Aquí el Señor Jesús hace esta declaración sobre la naturaleza de Dios y dice: Él es espíritu. Le dice a esta mujer: Dios es espíritu. Y esto nos dice, hermanos, lo que es Dios en esencia. Él es divino, Él no es creado. Él no tiene cuerpo. Él es invisible. Y como espíritu, Él está en todas partes. Él es inmortal, Él es eterno. Él no está compuesto por partes. Él no puede cambiar ni ser cambiado. Él está vivo y da vida. Él no está atado a un lugar. Él está en todas partes. Y por eso debe ser adorado de acuerdo a quién es Él, a cómo es Él. La verdadera adoración, hermanos, reconoce la naturaleza y el carácter de Dios. Y como Dios es espíritu, quien quiera adorarlo correctamente debe hacerlo en espíritu y en verdad. Estos dos elementos, hermanos, son los que caracterizan la verdadera adoración al Señor, la adoración apropiada. Estos elementos nunca deben separarse, son inseparables y son imprescindibles cuando nosotros adoramos a Dios. La adoración debe hacerse en espíritu y en verdad. Ahora, hermanos, en relación a esta palabra espíritu, aquí existe un debate entre cuál es la correcta interpretación de esta palabra, si se refiere al espíritu humano, es decir, con E minúscula, espíritu, o si se refiere al Espíritu Santo, con E mayúscula.
Pero hermanos, en definitiva, no hay diferencia práctica entre estas dos posturas. Quienes piensan que se refiere al Espíritu Santo o al Espíritu humano, no hay una diferencia práctica. Podemos partir de ahí. Y esto es, hermanos, porque nosotros sabemos que el Espíritu Santo, Espíritu con E mayúscula, Él es el que da vida a nuestros espíritus, con E minúscula. El Espíritu Santo da vida en el nuevo nacimiento, en la regeneración, lo que ya vimos en Juan capítulo 3. Y es el Espíritu Santo, hermanos, el que aplica la obra de Cristo en nosotros y nos da un nuevo corazón, ya no un corazón de piedra, sin vida, sino ahora un corazón de carne, un corazón que vive, nos da vida espiritual. Y en la adoración, hermanos, cuando nosotros adoramos a Dios, estos nuevos corazones, estos nuevos espíritus, creados por el Espíritu Santo, se conectan con Dios por medio del Espíritu Santo. Así que no hay diferencia práctica entre esas interpretaciones. Él es quien da vida y es el Espíritu Santo el que nos dirige, el que lleva a que nuestras vidas, nuestros corazones, nuestro espíritu esté en agradecimiento al Padre por medio del Hijo. Así que en la práctica, hermanos, no hay diferencia si leemos espíritu con E mayúscula o espíritu con E minúscula. Yo creo que es más probable que Juan se esté refiriendo a espíritus, al espíritu humano, al espíritu con E en minúscula. Pero hermanos, también como hemos visto, como hemos aprendido, Juan suele utilizar palabras que pueden entenderse de diversas maneras. Y esta puede ser una de ellas, donde Juan quiera hablar del Espíritu Santo, pero también del espíritu humano. A modo de resumen, hermanos, adorar en espíritu es adorar con un corazón nuevo, con un corazón regenerado, con un corazón que ahora es dirigido por el Espíritu Santo. Y adorar en verdad, como hemos dicho, es adorar según el conocimiento de la verdad. Adorar sobre el fundamento de las Escrituras. Y estos son, como decía, hermanos, son imprescindibles porque concuerdan con la naturaleza de Dios y con su carácter. Él es espíritu y Él es verdad, Él es el Dios de toda verdad. Por lo tanto, nosotros debemos adorar de esa manera, en espíritu y en verdad. Así que aprendemos que en la plenitud de la revelación de Dios en Cristo, el Padre debe ser adorado conforme a su verdadera naturaleza y conforme a su carácter, en espíritu y en verdad. Ahora, hermanos, ¿cómo aplicamos estas verdades sobre la adoración a nuestras vidas? Bueno, en primer lugar, hermanos, una aplicación para los creyentes. Nosotros como creyentes del nuevo pacto, nosotros ya no debemos adorar según los patrones del antiguo pacto. Los cristianos, hermanos, no debemos tener templos santos. Es por eso que no llamamos a este lugar templo. Nosotros no tenemos templos santos, no debemos tener edificios o espacios sagrados. Tampoco debemos guardar ningún ritual de las celebraciones de adoración del Antiguo Testamento. Nosotros no celebramos la Pascua, no es lo que vemos en esta mesa. Ni siquiera hacemos deducciones de la adoración del Antiguo Pacto para aplicarlas a la adoración del Nuevo Pacto. Hermanos,
Nosotros dejamos que la revelación del nuevo pacto nos rija, que la revelación del nuevo pacto respecto a la adoración sea lo que nosotros hagamos, sea la forma en que nosotros adoremos. Ya no hay ciudades ni lugares santos. Más bien, hermanos, donde quiera que el pueblo de Dios se reúne en el nombre de Cristo para adorar, podemos estar seguros que Dios está presente, que Dios está ahí. Y esa reunión, no el lugar, no la estructura, no la ubicación geográfica, sino que cuando nosotros nos reunimos como pueblo de Dios para adorarlo por medio de Cristo en espíritu y en verdad, esa reunión es santa, hermanos. Pero pudiéramos reunirnos aquí, en el Salón de Rubí, o pudiéramos reunirnos en un parque y esa adoración va a ser santa. ¿Por qué? Porque el pueblo está reunido para adorar a Dios y Dios está presente. Y eso es lo que hace, hermanos, que esa reunión sea santa, la presencia de Dios en medio de su pueblo. No un lugar, no una estructura. El pueblo de Dios reunido para adorarle y Dios en medio de su pueblo, gozándose, teniendo contentamiento en medio de la alabanza de su pueblo. Y es por eso, hermanos, entonces, que al ser esto tan importante, una reunión, a ver si me escucho. ¿Sí? Hermanos, si pueden cerrar la puerta para continuar, hermanos. Y es por eso, hermanos, que es tan importante que nosotros podamos entender que la presencia de Dios está en medio de su pueblo, y eso es lo que hace que cada culto de adoración sea especial. Dios está en medio de nosotros. Y cuando nosotros tenemos un entendimiento de esto, de acuerdo a las Escrituras, nuestra práctica de adoración debe ser conforme a eso. Es por eso, hermanos, que no es bueno llegar al culto de adoración, llegar cada domingo con nuestras peores ropas o con ropa para dominguear. Hermanos, venimos a adorar al Señor. Y lo mismo ocurre con lo que ya anteriormente he exhortado a la iglesia. Eso ocurre, hermanos, también con nuestra puntualidad. Eso ocurre, hermanos, con la actitud, con la preparación que tenemos en casa para venir a adorar al Señor, adorar a nuestro Dios, hermanos. Tengamos muy presente eso. No hay lugar más importante, hermanos, que lo que estamos haciendo ahora mismo. No hay evento más importante que lo que venimos a hacer cada domingo en los cultos de adoración. Venimos a adorar a Dios, aquel que nos ha dado salvación, aquel que es nuestro creador, nuestro sustentador. Venimos a adorarle a Él, hermanos. Ahora, en segundo lugar, de este texto aprendemos también, hermanos, que la adoración es trinitaria. La adoración en estos versículos, hermanos, se dirige principalmente al Padre, pero llega por la obra del Señor Jesucristo, es decir, por medio de su muerte y su resurrección. Y cuando su Espíritu da vida a aquellos que el Padre y el Hijo buscan, entonces esos nuevos creyentes adoran a Dios en espíritu y en verdad. Y por eso tratamos de hacer referencia prominente, hermanos, a las tres personas en nuestra adoración, a las tres personas de la divinidad. Adoramos a Dios, el Padre, Hijo y Espíritu Santo. Adoramos a nuestro trino Dios. Y en tercer lugar, hermanos,
el recuerdo de nuestra salvación debe motivarnos a una mayor adoración. Así como hemos estado estudiando lo que el Señor Jesús hizo por la mujer samaritana, cómo fue a ese pozo, cómo le habló de una manera misericordiosa, cómo le habló con verdad, cómo le mostró su pecado, cómo le mostró su necesidad de Él, cuando le dice, de esa agua volverás a tener sed, pero del agua que yo te dé no volverás a tener sed jamás. Hermanos, así como hemos visto esto, cómo el Señor le da salvación a esta mujer que no le buscaba, a esta mujer que no estaba preocupada por su condición espiritual, que no estaba preocupada por sus pecados. Así como hemos visto eso, hermanos, debemos recordar que el Señor de la misma manera nos buscó a nosotros, de una manera muy providencial. El Señor nos mostró nuestra condición a través del Evangelio. El Señor nos mostró a través del Evangelio nuestra necesidad de Él. El Señor nos mostró a través del Evangelio lo que Cristo hizo para salvarnos, hermanos. Lo que Él hizo hace 2000 años por amor a nosotros. Al entregarse a sí mismo como sacrificio para recibir el castigo que nosotros merecíamos. El Señor nos mostró en el Evangelio que Cristo derramó su sangre para redimirnos, para comprarnos. El justo por los injustos, para llevarnos a Dios. Por gracia somos salvos. Y Dios, hermanos, a través de esto que Cristo hizo y a través de su obra, al presentarnos el Evangelio y por medio del Espíritu, transformarnos, regenerarnos, darnos el nuevo nacimiento. A través de esto, hermanos, el Señor nos ha hecho verdaderos adoradores. Ya no nos adoramos a nosotros mismos, ya no adoramos lo que no conocemos, ya no estamos en la idolatría, adorando cosas hechas por manos humanas. Ya no adoramos lo que es producto únicamente de nuestra imaginación. Ya no adoramos a dioses falsos que son hechos por nosotros conforme a nuestra conveniencia. No, hermanos, ahora somos verdaderos adoradores. Adoramos lo que conocemos. Adoramos lo que el Señor nos ha mostrado en su palabra. Adoramos al único Dios vivo y verdadero a través de Cristo. Y esa es la aplicación, hermanos, para nosotros. Teniendo en mente esa grande salvación que Dios nos ha dado, nosotros, hermanos, debemos ahora buscar que otros se conviertan en verdaderos adoradores. Debemos llevar el Evangelio a otros, hermanos, para que haya más personas de diferentes partes que puedan adorar de la misma manera al Señor en espíritu y en verdad. Que el recordar, hermanos, todo lo que el Señor ha hecho por nosotros, no solo al mostrarnos el Evangelio, sino mirando a la cruz, lo que Él hizo por nosotros a través de su Hijo, que esto nos motive, hermanos, a llevar el Evangelio a los que están a nuestro alrededor, para que así como nosotros sean alcanzados por Dios en misericordia y se conviertan en verdaderos adoradores. Querido amigo que estás aquí sin Cristo en esta mañana, a ti, amigo que no eres cristiano, quiero decirte que en esa condición en la que estás, tú estás separado de Dios. Tú no puedes adorarle correctamente porque no le conoces. Quizá aquellas cosas que
en las que tú estés confiando, en las que estés descansando, quizá aquellas cosas que tú estés adorando, quizá esas cosas solo son producto de tu imaginación. Solo hay un Dios vivo y verdadero, el Dios de las Escrituras, el Dios que se ha revelado plenamente en la persona de Jesucristo. Y aunque tú no le conoces, querido amigo, quiero decirte que hay buenas noticias para ti. Porque aunque tú no lo conoces y tú no le buscas, el Señor busca verdaderos adoradores. Él te busca a ti. ¿Y sabes cómo lo hace? A través de su palabra, a través de la predicación del Evangelio. Es a través de la predicación que Él te llama a confiar en Cristo y arrepentirte de tus pecados. Él te está buscando de esa manera. Él a su pueblo lo busca así, a través de su palabra. Así que esa es una muy buena noticia para ti, amigo, que no conoces al Señor, que estás adorando lo que no conoces, que Dios busca verdaderos adoradores, que Él por medio de su palabra llama a su pueblo al arrepentimiento y a la fe. Y este es el llamado para ti, amigo: arrepiéntete de tus pecados, confía en Cristo para que puedas conocer verdaderamente a Dios, para que puedas adorar correctamente a Dios. Deja tu pecado, deja toda tu miseria y ven a Cristo. Él te salvará y Él te hará un verdadero adorador. Amén. Oremos, hermanos. Te damos gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Padre, por permitirnos estudiar estas palabras de Cristo, esta enseñanza sobre la adoración. Padre, te pedimos que nos ayudes a ser adoradores, Señor, en espíritu y en verdad. Que como iglesia, Señor, podamos adorarte de la manera en que tú has establecido en tu palabra. Que podamos hacerlo, Señor, guiados por tu Espíritu Santo, por medio de Cristo. Queremos, Señor, ser esos verdaderos adoradores que buscan agradarte, Señor, en la manera en que nos dirigimos a ti, en la manera en que oramos, en la manera en que adoramos. Padre, ayúdanos a ser hacedores de tu palabra, Señor, que podamos poner por obra esto que nos has mostrado en esta tarde. Y te pedimos, Señor, por aquellos que están muertos espiritualmente, tráelos a la vida, Señor. Sigue buscándolos, Señor, por medio de tu evangelio, por medio de tu palabra, y que ellos, Señor, que están muertos, que quizá están en medio de la idolatría, que están sin Dios, Padre, te pedimos, vengan a ser ese pueblo, unirse a ese pueblo tuyo, Señor, para que te adoren y para que te den la gloria. Esto, Señor, te lo pedimos y te damos gracias por tu palabra en Cristo Jesús. Amén.